todas, hola a todos, estoy muy contento de estar también en 2011 pudiendo ofreceros nuestras actividades educativas, las actividades educativas de Quirios Educación. Son en concreto las actividades educativas de febrero. Y la verdad es que es un mes que nos trae 3 días internacionales que nos hablan de la naturaleza, para celebrar naturaleza, para defenderla. Y yo he pensado que como el día 2 es el día de los humedales, ¿a qué mejor humedal me podía ir que al Parque Natural de la Albufera? Y aquí que me he venido. Fijaros, detrás de mí tenemos el lago más grande de España y el parque natural más antiguo de la Comunidad Valenciana. Hasta los romanos decían que era un sitio sagrado, el sitio donde habitaban los dioses. No sé si estará de acuerdo la garza que tengo desde que he llegado ahí atrás, que está escuchando muy atentamente todo lo que digo. Sobre mi cabeza han pasado ya aguiluchos laguneros, cormoranes, coibers, ha salido de entre las cañas una focha nadando rápidamente. Bueno, estoy emocionado con todo lo que veo. Lo mejor es venirse aquí con unos prismáticos. Por eso os ofrecemos un itinerario en el que recorreremos estas aguas con una barca, andaremos por la Devesa del Saler en una excursión y acabaremos el día en la playa del Mediterráneo, la playa del Saler. Bueno, muy chulo, no os lo perdáis. También, si no queréis salir del centro, os ofrecemos un taller que se llama Los Habitantes de los Humedales, donde os presentamos de forma muy divertida, como si fuera un concurso, la mayoría de las especies que viven aquí en estos humedales. Es una forma de conocer lo impresionantes que son las garzas, cómo cazan, por ejemplo, el vuelo majestuoso del aguilucho lagunero, el cormorán, cómo se seca, por ejemplo, al sol, y un montón de curiosidades para aprender, para disfrutar y para defender este espacio privilegiado. El día 5 de febrero es el día de la eficiencia energética, y es que con este lío que tenemos del cambio climático es muy importante saber ahorrar energía, porque, por ejemplo, cuando encendemos una luz en algún lugar de España, para que esa luz se encienda y brille, estamos o bien encendiendo una central nuclear o bien quemando carbón y quemando petróleo y lanzando un montón de CO2 a la atmósfera. Por eso, cuanta menos energía gastemos, menos vamos a contaminar nuestro planeta. Así que vamos a aprender cómo podemos ahorrar energía en casa. Y con esto de la crisis, también nuestro bolsillo nos lo va a agradecer. Y el día 17 es el día de uno de los ecosistemas que estoy seguro que más os gustan. Es el día de los mares y de los océanos. Y hemos preparado un taller donde también queremos conocer quiénes están bajo las aguas y quiénes pueblan ese reino maravilloso de los mares y los océanos. Se llama Los Habitantes de las Profundidades. Es un taller para conocer las costumbres de ballenas azules, del gran tiburón blanco, de la tortuga hermosísima que recorre las corrientes oceánicas. Bueno, un taller muy interesante donde descubriremos que también estamos estrechamente unidos a los océanos, que contaminarlos es hacer que nuestra vida valga menos. Así que un mes de naturaleza, un mes para conocer, un mes para disfrutar y un mes para defender nuestro planeta. Así que muchas gracias y juntando esfuerzos cambiamos a mejor.